Buenas tardes, profesor. Mi nombre es de la Cruz Marquina Débora y a continuación se le va a presentar el trabajo encargado. Tenemos la práctica calificada, que es sobre la calidad de agua en un río afectado. Curso, modelamiento y simulación de sistemas ambientales. Profesor, ingeniero Alex Alarmas Blancas, quienes hablan de la Cruz Marquina Débora Chantal Brigitte. Bueno, ¿qué nos dicen en la práctica? Nos mencionan que un río recibe un vertido de aguas residuales 60 kilómetros aguas arriba de su desembocadura al mar. Si estos caudales, temperaturas y concentraciones de materia orgánica y oxígeno disuelto del río, que son antes del vertimiento y después del vertimiento, son los que se indican en la figura. Nos piden encontrar la concentración de materia orgánica y oxígeno disuelto en la desembocadura del río. A continuación nos dan una serie de datos, los cuales nos van a servir para luego realizar nuestros cálculos respectivos. Nos piden lo siguiente. Nos dicen calcular las condiciones iniciales en el punto de vertido. Entonces, para ello vamos a calcular el caudal Q0, la temperatura del T0, las concentraciones de materia orgánica L0 y el oxígeno disuelto O0 en el punto de vertido hacia un balance simple de masas. O sea, mencionamos que la carga que deja el tramo en el que vierte es igual a la carga que entra desde el río y desde el punto de vertido. Conocida la temperatura en el tramo inicial, podemos estimar el nivel de oxígeno en saturación y por tanto el déficit inicial de oxígeno de cero. En el tramo desde el vertido hasta la desembocadura supondremos que el caudal y la temperatura con propiedad conservativas. ¿Esto qué quiere decir? Que no cambian y que la materia orgánica y el oxígeno disuelto sí cambian como consecuencia de procesos de descomposición, de sedimentación y de reoxigenación. Bueno, entonces primero calculamos el caudal del vertido. Sabemos que Q0 es igual a QR más QW y esto es igual a 8.6 más 0.4 decilitres. Estos datos de acá se reemplazan con los que te dieron inicialmente. QR, Q0, QR que es 8.6, Q0. Entonces nos da un valor de 9.063 metros cúbicos por segundo. Luego hallamos lo que es la concentración de materia orgánica, las cuales es L0 es igual a esta fórmula. Estos datos igual se encuentran en la parte inicial, ¿no? Las cuales al reemplazar nos dan un valor de concentración de materia orgánica de 12.12 miligramos por litro. Luego tenemos la concentración de oxígeno disuelto. Igual, O0 es igual a OR por QR más OW por QW entre Q0, ¿no? Y este Q0 ya lo tenemos hallado antes y los valores de la parte del numerador se reemplaza con los datos iniciales, ¿no? Que nos dieron, dándonos un valor de concentración de oxígeno disuelto de 7.22 miligramos por litro. Asimismo, también tenemos la temperatura. Nos dicen que T0 es igual a TR por QR más TW por QW entre T0. Estos valores los reemplazamos, acá el T0, y nos da la temperatura de 20.4 grados centígrados. Luego, en la segunda premisa nos dicen calcular el oxígeno en saturación es igual a FT, referencia APA para OS es igual a 8.6 metros por litro, ¿no? Entonces, para ello utilizamos las tablas como las que aparece el tema o utilizamos también las ecuaciones de la APA, ¿no? Y luego, en las últimas ecuaciones, la concentración de oxígeno en saturación para la temperatura T0 se va a considerar 8.6 miligramos por litro. Entonces, hallamos el déficit de oxígeno en el tramo de vertido. Decimos que D0 es igual a OS menos O0 y pues acá reemplazamos con los valores, ¿no? Nos da 1.38 miligramos por litro. En la premisa 3 nos piden calcular la constante de reoxigenación Ka. Entonces, para ello, las condiciones hidráulicas y constantes de reacción en el tramo desde el vertido hasta la desembocadura. Conocidos la pendiente S0, la anchura B del canal, su rugosidad N y el caudal circulante, se estima el calado H y la velocidad de movimiento U.
utilizando para ello la ecuación de Mannich. Entonces tenemos que H es igual a Q por N entre B por S0, esto elevado a la 1 medio, y a la vez toda la ecuación elevada a la 3 quintos. Entonces tenemos que Q vale 9.063, N nos da un valor de 0.035, el B de 10 y el S0 0.00022 a la 1 medio. Realizando la operación nos sale que el H un valor de 1.6 metros. Igualmente tenemos el U, ¿no? La velocidad de movimiento, ¿no? Que es igual a Q entre B por H. El Q 9.6 y el B 10 y el H que hallamos antes 1.6. Sale 0.57 metros por segundo. La velocidad de movimiento. Luego nos piden, bueno, una vez conocido las condiciones de flujo, se puede estimar utilizando la ecuación empírica de O'Connor-Dobbins la constante de reoxigenación, ¿no? Para ello vamos a tener esto. K a 20 grados centígrados es igual a 3.93 por 0.60 a la 1 medio entre 1.6 a la 3 medios. Esto nos da un valor de 1.50 de a la menos 1. Luego tenemos que la constante de reoxigenación a la temperatura del agua del río, o sea, a la temperatura anterior que hallamos acá a 20.4, acá la temperatura de 20 grados centígrados, lo estimamos como la siguiente ecuación, ¿no? K a la temperatura de 20 grados por teta a la 20.4, a la del río menos 20. Y esto nos da un valor de 1.51 de a la menos 1. Luego nos dicen calcular la constante de reacción KD y KS. Sabemos que, bueno, la constante de reacción que caracteriza el proceso de descomposición a la temperatura a la que circula el agua en el tramo desde el vertido a la desembocadura se va a estimar como KD es igual a 20.4 grados centígrados. Este va a ser igual a la siguiente fórmula, ¿no? Reemplazamos KD vale 0.5, teta de D, el dato que nos dan, en la parte inicial que les había mostrado, nos sale 1.047 y acá restamos, 20.4 menos 20 y resolviendo la ecuación 0.509 de a la menos 1. Bueno, finalmente nos piden la constante de valor de orden KS. Para ello, se utiliza la fórmula BS entre H. Esto es 0.2 metros por distancia entre el H que es 1.6, ¿no? Que habíamos hallado anteriormente acá. H 1.6 es igual a la constante de orden KS nos sale 0.13 de a la menos 1. Luego nos piden calcular la materia orgánica en equivalentes de oxígeno y oxígeno disuelto a 60 kilómetros aguas abajo del punto de vertido. Para ello, bueno, los 60 kilómetros desde el punto de vertido va a equivaler al tiempo de viaje, ¿no? El tiempo de viaje es igual a L entre la U. Y el tiempo de viaje tenemos que hallarlo en días. Por ello, hacemos una regla de 3 simple. Tenemos arriba 60 kilómetros entre 0.57 metros por segundo que equivale a U. Luego convertimos 1 kilómetro, 1000 metros. Simplificamos, nos sale una cantidad nos sale en segundos. Eso tenemos que convertirlo en días, el cual equivale a 1.22 días. Luego decimos que la concentración de la materia orgánica a los 60 kilómetros o también equivalente a 1.22 días de viaje es, con la siguiente ecuación decimos que L es igual a L0 por el exponente de menos KR por T. El L0 es 12.12 por el exponente de KR que hallamos anteriormente es, acá está, menos 0.59 más 0.13 por 1.22. Y esto nos da un valor de 5.56 miligramos por litro. Seguidamente hallamos el déficit de oxígeno a los 60 kilómetros y el déficit de saturación a 60 kilómetros. Con la siguiente fórmula, ¿no? Colocamos D es igual a D0 a la E al exponencial de menos KR por U más el KD por L0 entre K menos KR. Todo esto multiplicado entre la resta de el D exponente menos el KR por el U menos el K0 por el U, ¿no? Reemplazando los siguientes valores, nos damos cuenta de que el D va a ser igual a 2.24. Y luego, conociendo nosotros el déficit de saturación de 60 kilómetros, vamos a calcular el oxígeno a los 60 kilómetros como con la siguiente operación, ¿no? 0 de
O de 60 kilómetros es igual al OS menos el D de 60 kilómetros, reemplazamos y nos da un valor de 6.36 miligramos por litro. Luego, nos dicen, ¿cuáles son las conclusiones de los cálculos realizados? Bueno, nosotros pudimos concluir que las condiciones iniciales en el caudal sobre el punto de vertido, concentración de materia orgánica, la concentración de oxígeno disuelto y temperatura, van a presentar un valor de 9.063 metros cúbicos por segundo, 12.12 miligramos por litro y 7.22 miligramos por litro y 20.4 grados centígrados respectivamente, ¿no? Luego también que al realizar los cálculos correspondientes, se concluyó que el oxígeno en saturación en el tramo de vertido fue de 1.38 miligramos por litro. Bueno, también se tomaron en cuenta las condiciones hidráulicas y constantes de reacción en el tramo desde el vertido hasta la desembocadura, y se empleó la ecuación empírica de O'Connor-Dobbins para hallar la constante de reoxigenación. La actual se tuvo un valor de 1.50 de a la menos 1, y la constante de reoxigenación a la temperatura del agua del río, que es la temperatura estuvo a 20.4 grados centígrados, se estimó como 1.51 de a la menos 1. Se tiene la constante de reacción, la cual se caracterizó el proceso de descomposición a la temperatura a la que circula el agua en el tramo desde el vertido hasta la desembocadura. Esta presenta un valor de 0.59 de a la menos 1, y en cuanto a la constante de primer orden, la constante Ks, un valor de 0.13 de a la menos 1. Cabe mencionar que la constante de Ks no depende de la temperatura, ¿no? Bueno, y finalmente, respecto a la materia orgánica y oxígeno disuelto a 60 kilómetros aguas abajo del punto de vertido, se obtuvo un tiempo de viaje de 1.22 días. Bueno, esa ha sido mi presentación. Gracias.